A continuación, desde Séptimo TV, el repaso del estudio semanal. Premios académicos, medallas olímpicas, reconocimientos, honores y otros trofeos reflejan la necesidad humana de reconocimiento. Parece irónico que el ser humano más grande que vivió en la tierra se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. La verdadera grandeza radica en un servicio amante hacia otros. Para ti, ¿en qué radica la grandeza del hombre? Quédate con nosotros y estudia la lección número 9 de Escuela Sabática, titulada Ídolos del Alma y otras lecciones de Jesús. Bienvenido a un nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática. El día de hoy vamos a comprender cuál es esa grandeza auténtica de la cual nos habla Jesús. Esa grandeza que no busca el reconocimiento humano o el aplauso del mundo, sino que se somete a la voluntad divina y mediante el servicio cristiano lleva un mensaje de esperanza. Este servicio cristiano es ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Para el día de hoy nos estarán acompañando Viorel Gresea y el pastor Nicolás Brito. Gracias por venir. Es un placer, Cintia, es un placer, amigos. Deseo que la bendición de Dios les acompañe ahora y siempre. Amén, así es. Pastor, ¿nos dirige en oración para comenzar? Con gusto. Señor Dios y buen Padre que moras en el cielo, te damos gracias porque nos permites servir. Te pido, Señor, que en esta lección podamos aprender nuevos elementos para tener una mejor vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, amigos, y como siempre decimos, es importante conocer el contexto histórico de la lección de esta semana. Es por eso que Erika nos va a comentar un poco más. En este estudio, Jesús responde muchas de las preguntas que se hacía la gente que lo rodeaba. El versículo clave dice que por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es más importante en el reino del cielo? Mateo 18:1. Entonces Jesús llama a un niño y dice: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Jesús los insta a que se aparten de sus pecados, porque su deseo de obtener puestos los alejaba del reino de Cristo. Por otra parte, decirles que deben ser como niños significan que deben ser humildes y obedientes, aceptar la palabra de Dios antes que su propia voluntad. Otro logro de la grandeza auténtica es el perdón. Pedro pregunta cuántas veces se debe perdonar. 7 veces, pero Jesús le responde 70 veces 7. Le está diciendo que nunca se debe dejar de perdonar. Si Dios nos perdona siempre que acudimos a Él con arrepentimiento, nosotros también debemos perdonar a otros. Más adelante Jesús responde otras preguntas. Si los judíos podían divorciarse o no, qué hacer para tener la vida eterna, la petición de un puesto de honor en el trono de Jesús, entre otras. Luego vemos la escena con el joven rico y la petición de Jesús de demostrar su amor a él al dejar su idolatría por sus bienes. El joven se va triste y los discípulos entonces preocupados preguntan: ¿qué recibirán a cambio de seguir a Jesús? Por último vemos a Santiago y a Juan y la petición de su madre de que se sienten en los lugares de honor junto a Jesús. Y Jesús les da una lección al invitarlos a seguir su ejemplo sirviendo a otros. Ser grande o hacer cosas grandiosas no siempre surge del egoísmo o del ego, quizás de la arrogancia. Muchas veces queremos hacer las cosas bien, queremos desempeñarnos bien en nuestro trabajo y actuar de manera excelente. Y eso es bueno. A Dios le gusta que nosotros hagamos las cosas bien. Pero Jesús trató el tema de la grandeza humana con cierta delicadeza. Jesús nos enseñó que lo más importante es ser como los niños, obedientes y humildes. Ahora bien, pastor, ¿qué características de la vida de Jesús nosotros vemos reflejada esa grandeza de la cual Él nos habla? Bueno, en la Biblia hay que tener claro que Dios deja muy en claro que
todo lo que te venga a la mano para hacer, debes hacerlo como. Debes hacerlo con todas tus fuerzas, con todo tu esfuerzo para que salga bien. A la perfección. A la perfección. Así De es. modo que Dios en su palabra dice que todo debe ser hecho buscando la excelencia. Debemos buscar dar lo mejor nuestro, lo mejor de nuestras vidas, para que el resultado también pueda ser más abarcante, pueda ser bueno, buscando la excelencia. Así es. Eso es lo que Dios pide. Veamos, Cintia. Erika estaba relatando cuando los discípulos preguntaron quién era el más grande en el reino de los cielos. Y esto es algo normal y natural para nosotros. Querer saber quién es el jefe, querer ser el jefe, querer ser el que recibe los aplausos, el que dirige, el que maneja, el que está por encima. Esto es algo natural en nuestro ser humano, en nuestra condición humana. Y sin embargo, Jesús podría haber respondido: Dios es el más grande. O yo, que soy el Hijo de Dios, que soy Dios, soy el más grande. Pero vean lo siguiente, es algo muy importante. Jesús no dice quién es el más grande, sino dice qué es más importante en el reino de los cielos. Y esto es increíble. O sea, no tus dones, no mis talentos, mis capacidades, no son lo que yo tengo, lo que puedo hacer, sino es que la humildad. Pero si en este mundo lo que menos o lo que nunca se pone en un currículum es tu humildad, mi grado de humildad. No, ahí se pone lo que yo puedo hacer, lo que yo sé hacer, lo que yo soy capaz por conseguir y por ofrecer. Y sin embargo, para el reino de los cielos, para el universo, el reino universal, la cosa más importante, según el Señor Jesús, es la humildad. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Qué dice? El mismo Señor Jesús dijo que en la tierra, los reyes de la tierra se enseñorean de las naciones, de las personas, y las dominan de una manera tal, con sus normas, su cultura, que buscan que obedezcan, porque deben, pues, según la parte civil, obedecer sus normas, sus leyes. Y lo hacen de una manera dominante, donde queda poca o no queda opciones a que la persona se exprese o exprese la parte interna. Cuando Dios nos pide que seamos humildes, nos está pidiendo que desde lo más profundo de nuestro ser, lo que es las motivaciones, puedan ser bien encausadas, tengan que ver con Dios, con su palabra, con amor al prójimo, con eso de estar en paz conmigo mismo, con el prójimo, con Dios. Porque cuando una persona no es humilde, entonces, ¿cuál es la palabra? Sería arrogancia, ¿verdad? Es arrogante. Y hay algo que hace posible la humildad. Por ejemplo, un niño. Jesús da ejemplo de un niño. ¿Por qué un niño? ¿En qué es humilde o en qué es ejemplo para nosotros un niño? El niño tiene fe ciega en los padres, ¿verdad? Confía plenamente. Confía plenamente. Y obedece también. El niño perdona y olvida. Mire, no... O sea, incluso cuando ellos juegan entre sí, ahora se pelean y al ratico ya olvidaron y sigue jugando y perdonar. Eso es difícil para un ser humano adulto. Pues una pelea a veces dura años entre las personas, más entre hermanos. No sé si han visto, por ejemplo, o han escuchado algo que es muy malo, de hecho, en mi opinión, es cuando las madres dicen así, en un momento de que ya están tan molestas y hartas, dice, estoy harta de ti.
desapareces, no te quiero ver más. O, no sé, por ejemplo, no te soporto. Y el niño sigue amándola y con un amor perfecto, con un amor puro. Por eso Jesús dio como ejemplo un niño. Pero hay algo más que tú decías, la obediencia. La humildad hace posible que nosotros seamos obedientes y dependientes de Dios. Es aceptar la palabra de Dios así como es. Cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios con humildad, podemos aceptarla así como es, sin sacarle y sin ponerle cosas para que sean mejores para nosotros. Y no solamente la palabra, sino también la voluntad de Dios en nuestra vida. No hay nada más importante en estos momentos que nosotros con humildad nos acerquemos a Dios, busquemos de Él y Él nos va a dar ese sendero que nosotros debemos seguir. Ahora bien, Erika nos va a comentar otro punto importante de la lección, que es el perdón. ¿Qué tan importante es el perdón, Erika? Amigos, Mateo 18, 23 al 30, nuestro texto clave en esta semana dice: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con sus siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Después de decir que debemos perdonar hasta 70 veces 7, Jesús cuenta esta historia. El punto central aquí es la importancia del perdón y la misericordia. Al recibir perdón, debemos perdonar a otro. Jesús recomienda ir a la persona con la que tenemos el problema y hablar. Si no logramos solucionarlo, podemos ir con algunos testigos. Pero si el problema persiste, debemos invitar a los miembros de la iglesia. La idea es que con la ayuda del Espíritu Santo, la relación se restaure. Una de las peores consecuencias del pecado es que vemos que daña las relaciones interpersonales. Peleas, conflictos, malos entendidos, chismes y otro tipo de cosas hacen que las relaciones se rompan totalmente. Es por eso que Jesús nos dice que el perdón puede ayudar a restaurar por completo una relación. ¿Por qué el perdón será importante en esto que Dios nos pide de alcanzar esa grandeza auténtica en el reino de Dios? Sabe, el universo se erige por la orden, paz y armonía. En todo, que sea en el mundo o en el universo que nosotros vemos y conocemos, que son los planetas y las constelaciones, como también por lo que el universo que no vemos, pero que sí nos lo describe la Biblia, que es el reino de Dios y los mundos y los ángeles. Todos se erigen por la orden, paz y armonía. La arrogancia no te deja perdonar. La arrogancia te hace creer que tú eres el centro del universo, no Dios. De hecho, todo se te debe. Tus hijos te deben, tu esposa te deben,
la empresa te deben, la iglesia te debe, el país te debe, todo el mundo, menos tú debes. Todo el mundo incluso te debe su perdón, su comprensión, menos tú. La verdadera grandeza en el universo, por eso es la humildad, el altruismo y el perdón. Vean lo siguiente, no si tú le has hecho algo malo al hermano, no cuando tú te has equivocado con el hermano es cuando tienes el deber de ir a pedir perdón y a resolver, a solucionar ese conflicto. Jesús dice cuando Él te hizo una falta, Él te humilló en público, Él te robó o te hizo algún daño, Él, porque tú lo consideras como tu hermano, esa es la actitud de cristianos que debemos de tener, es de ir a donde Él, no esperar que Él venga y tratar de que Él reconozca, de que Él entienda, de que Él comprenda que su actitud ha sido mala. Esta es la grandeza del universo. Poder pisar tu ego, poder, como decir, no importar lo que tú sientas o opinas, lo que se trata de tú y de ti y de tu ego, y ser humilde y perdonar. La misma palabra de Dios dice en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Dice que Dios ve como pecado de idolatría la arrogancia. Dios dice que cuando una persona es arrogante o se muestra rebelde contra los principios, Dios ve idolatría porque en el centro de la vida, en vez de poner a Dios, se está poniendo la persona misma, el orgullo. Y Dios quiere que esto no sea dentro de nosotros, porque lo que marca el centro de la vida, eso llega a ser Dios en nosotros. Y si es el orgullo o la arrogancia el centro de nuestra manera de vivir, entonces somos idólatras. Estamos colocando en el lugar de Dios a una manera, a una forma de vivir que nos esclaviza. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir, a convivir con nuestros hermanos, con el prójimo. Y algo interesante aquí con relación al perdón es que el perdón generalmente nosotros, o la gente dice, es que no se merece que lo perdone. Pero resulta que el perdón no es que se lo merezcan. Es que yo también necesito perdonar para yo estar bien. Exacto. Porque cuando una persona no ha perdonado y se encuentra con la persona que le ha hecho daño, se consume por siente dentro. que en su estómago, en su vida, algo sucede. Si estamos aquí ahora y llegara una persona que no hemos perdonado, en nuestra postura se va a notar. Y estoy seguro que en nuestra manera interior, en el corazón, en la manera de respirar, vamos a cambiar. Es que sin perdonar es imposible amar. Tú no puedes odiar a una persona y amarla. No se puede. Es Y ilógico. de hecho, a veces pasa también que hay personas que guardan un rencor y la otra persona ni siquiera no es consciente de ese rencor que guardamos hacia ellos y siguen y hacen su vida completamente normal, y el que no ha perdonado es el que sufre las consecuencias precisamente de no haber perdonado. Y cuando los discípulos le dijeron al Señor que querían aprender a hablar con Dios en el Padre Nuestro, dice perdón, o sea, que le pidamos a Dios perdón como nosotros perdonamos. Exacto. ¿Y cómo me gustaría a mí que me perdonen? Me gustaría que me perdonen, bueno, sin justificar lo que hice. No, bueno, te entiendo por lo que hiciste, estabas en un mal momento. No, es como decir pasar la página. Sabemos que hay una página que se pasó que tiene contenido desagradable. Sabemos que está allí esa página, pero lo recordamos y no nos hace daño. Ese es el verdadero perdón. Pastor, de acuerdo a lo que usted está diciendo, entonces, será importante que cuando nosotros vamos a perdonar a alguien, incluso aquellas personas que nos hacen mucho, mucho daño, que nosotros pensemos, miremos a la cruz y pensemos en el perdón que hemos recibido por la muerte de Jesús en esa cruz. ¿Será importante? Es importante porque fíjate el perdón que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. El perdón que Dios nos ofrece es que el ser humano, representado en Adán y Eva, vivían en un mundo perfecto. Y por haber ofendido a Dios, desobedecido,
por falta de humildad, por no seguir los consejos de Dios, sino vivir su propia vida, pecaron y Dios los sacó del jardín del Edén. Entonces, fíjate, ¿cuál es la manera de nosotros regresar al jardín del Edén restaurado? Solamente por el perdón de Dios. O sea que el perdón de Dios no es solamente te perdono, sino es una restauración, es una vida nueva, una esperanza en que viviremos un día en ese lugar perfecto, en esa tierra perfecta que Dios creó para que la vida se desarrollara de una manera plena, sin defectos, en paz y llena de felicidad. Pero es que es la voluntad de Dios, disculpe, es la voluntad de Dios que esta paz y armonía del reino celestial esté entre nosotros ahora también. Imagínense que fuera que todos los ciudadanos de esa tierra, de ese planeta, podríamos perdonar. Sí, lo que quiero decirte es que el perdón que Dios nos ofrece es un perdón de reconciliación universal del cosmos, del planeta. Y el perdón que yo puedo ofrecerle a alguien que me ofende, a un vecino, un amigo, a mi prójimo, es un perdón que no trasciende más allá de yo mismo sentirme bien, de sentirme en paz, porque ya en mi pensamiento no hay nadie con quien tengo algo pendiente que resolver. Entonces, el perdón que yo ofrezco me beneficia a mí, me sana, me libra de rencores, de orgullo y me hace vivir en paz. El perdón no solo es obedecer la palabra de Dios, porque allí nos pide Jesús que perdonemos, sino también es librarnos de esa carga que tenemos en nuestros hombros para poder seguir adelante. Entonces el perdón trae restauración. Pero bien, Erika nos va a comentar cuáles son aquellos ídolos que podemos tener en nuestra alma que nos separan de Jesús. Coméntanos, Erika. La palabra de Dios en Mateo 19, 16 al 22 dice: Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno, pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hay quienes podrían argumentar que este relato enseña que recibimos la vida eterna por nuestras buenas obras, porque Jesús dijo que debía guardar los mandamientos. Para entrar en la vida eterna necesitamos obedecer la ley. Pero como no hemos podido obedecer la ley perfectamente desde nuestro nacimiento, entonces solo hay otra manera para obtener la vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Algo faltaba en la vida del joven rico. Vemos que tenía riqueza, tenía cultura y de hecho él admite que cumplía la ley de Dios, pero en el fondo se sentía vacío. Quizás tenía algunos ídolos que hacían que él no pudiera tener una relación estrecha con Jesús. Por eso cuando Jesús le pide que entregue sus riquezas, como nos comenta Erika, a los más desafortunados, entonces el joven rico se va triste. Pastor, ¿podemos nosotros en la actualidad, o Biorel, tener algún tipo de ídolos que nos estén separando de Jesús? Es que todo lo que es más importante que Jesús en tu vida se transforma en un ídolo. ¿Qué era un ídolo? Pues la gente adoraba una estatua, una escultura, una imagen, pero esto también espiritualmente, un niño, un esposo, un empleo, un negocio, un carro, cualquier cosa que le damos más importancia que a nuestro Salvador, es un ídolo. La fama también, el poder,
las riquezas. Y dijimos hace un momento que los discípulos tenían que desaprender de la cultura donde se habían formado para entrar en el reino de Cristo y aprender a vivir conforme al reino de Cristo. Pero nosotros no somos la excepción. También estamos buscando entrar en ese reino y necesitamos desaprender muchas cosas y aprender todo de Jesús. Necesitamos saber qué está ocupando el primer lugar en la vida personal. ¿Qué es más importante en mi vida? Porque generalmente lo que es más importante en nuestra vida son cosas terrenales. Y el mismo Jesús dijo que hagamos nosotros tesoros en el cielo. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos ídolos en nuestro corazón. Porque el tema de la lección es ídolos del alma. O sea, ¿qué tengo yo? No externamente, sino internamente. Pudiera ser falta de humildad, ¿verdad? Que es arrogancia o egoísmo. Puede ser ídolos. Sí. Entonces, El rencor también. El rencor. Sí. Por eso necesitamos que Dios viva su vida en nosotros. Permitirle a Dios que viva su vida en nosotros. Y la manera de hacerlo es poniéndole a Dios nuestra voluntad a su disposición. Claro. Es entregándole el libre albedrío. Porque eso es lo único que le entregamos a Dios. Señor, aprópiate de mi libre albedrío. Lo que a mí me gusta, ponlo en un segundo plano y tú ocúpate del centro de mi vida. Así es. Y que no, yo digo que no debemos dejar de tener quizás todo este tipo de cosas. No es mala la riqueza, no es malo tener una familia, no es malo quizás hacer bien el trabajo, siempre y cuando todas las cosas que nosotros hagamos estén enfocadas en Dios y en su servicio. Porque si yo uso la riqueza que Dios me da para ayudar a otros, si mi familia beneficia a la comunidad, entonces, ¿quién es el primer lugar? Dios en mi vida, ¿verdad? Y fíjate el contraste entre el joven rico. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Dijo, lo que tienes, véndelo y entrégale a los pobres para que se beneficien, para que tengan una mejor vida. Sin embargo, Dios llamó a Abraham. ¿Y quién era Abraham? Era una persona que tenía tantas riquezas, o tal vez igual o más que el joven rico. Y Dios llamó a Abraham, y en ningún momento Dios le dijo a Abraham, deja la tierra de tu parentela con todos tus bienes, con todas tus riquezas. Dios llamó a Abraham y Abraham siguió a Jesús o a Dios con todo lo que tenía. Es que el problema no es la riqueza. O sea, Dios, de hecho, Jesús dijo que es muy difícil para las personas ricas que entren en el reino de los cielos. Pero no es la riqueza. No, la riqueza es algo malo o pecaminoso. Claro, puede ser malo y pecaminoso la forma en cual acumulas la riqueza. Claro. Pero lo que es malo y pecaminoso, lo que hace difícil que la gente rica pueda entrar en el reino de los cielos es que esta riqueza se vuelve más importante que tu salvación, más importante que tu Salvador, más importante que Dios. Y tienen los bienes materiales como la solución de sus problemas. Si hay un problema, quiere resolverlo es con el dinero. Sin embargo, los problemas centrales de la vida, los grandes problemas del ser humano, no se resuelven con dinero. El orgullo no se resuelve con dinero. No venden una medicina en la farmacia para controlar el orgullo que hace tanto daño. Tampoco en la farmacia se vende humildad. No podemos salir de aquí y decir, vamos a comprar humildad para de mañana en adelante ser personas humildes. Y el servicio tampoco se vende. Uno debe proponérselo y pedirle a Dios que Él logre hacer de nosotros una nueva criatura. Así es. Cuando Jesús termina de hablar con el joven rico y él se va triste, los discípulos entonces le preguntan, bueno, nosotros hemos dejado todo esto por seguirte. ¿Qué obtenemos a cambio? Entonces Jesús les dice que ellos se van a sentar en tronos y van a juzgar a las naciones. Y no solo eso, sino que Jesús asegura que todas las personas que pierdan algún bien o su familia o que dejen algo por seguirlo a Él, van a ganar 100 veces más, según su experiencia. ¿Qué tan valioso ha sido o qué han obtenido al seguir a Jesús? Mira, nosotros llegamos aquí, yo y mi familia, como misioneros hace 11 años. Cuando
decidimos y tomamos la decisión de mudarnos definitivamente acá, vendimos y dejamos de hecho todas las cosas que teníamos allá y venimos por la fe. Te digo que realmente ese versículo es cierto. No nos ha faltado nada. Hemos tenido todo lo necesario para nuestra vida, para la educación de nuestros hijos, más, véalo, algo que fue por encima de lo que teníamos, no en cantidad sino en calidad. Si nosotros allá en nuestra tierra éramos empleados, aquí llegamos a tener un negocio, ser dueños. Esa es una bendición de Dios. Es algo, incluso en el mundo es a escalar, ¿no? Un escalón más. Aquí dice el versículo, Marcos 10:29. Dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madres, o padre, o hijos, o campos, por mi causa y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, campos, con persecuciones, dice, junto con persecuciones, y en la edad venidera, la vida eterna. Veámoslo de esta forma. No quiere decir que si tú dejaste tu casa, tu familia, tu casa, y vas a tener aquí, por ejemplo, en Venezuela, 100 casas. No a esto se refiere. Se refiere a un número multiplicado de bendiciones que Dios nos da. El plan de Dios no es hacerte rico. El plan de Dios es ofrecerte todo lo necesario para que tú puedas llegar a casa, a salvación. ¿Vale la pena, pastor, entonces dejar el aparente éxito de este mundo por seguir a Jesús? Claro que sí. En la historia se nota, cuando leemos personajes a través de la historia, notamos que las personas después de cierta edad, de haber comprendido o haber examinado su vida, algunas que han acumulado mucha riqueza dicen, daría todo lo que tengo por tener un poco de paz. O a veces dicen un poco de salud. O por recuperar a mi familia. O por recuperar a la familia, recuperar el tiempo que he perdido. Entonces podemos decir, ¿qué podemos conseguir nosotros ahora, en lo temporal, ya hoy, al entregar mi vida a Jesús, al seguirlo? Lo que decía aquí mi hermano Viorel, la felicidad no tiene precio, dicen por allí. Y lo que puedo conseguir así plenamente, ya que de allí va a depender gran parte de la vida, es la paz. Esa paz del corazón, la paz conmigo, la paz con Dios. Sentirme satisfecho de haber vivido una vida con sentido, con propósito. Porque cuando las personas están agarradas o aferradas a todo lo que han logrado en sus vidas, en la fama, en el dinero, en posiciones, son personas generalmente cargadas de estrés. Personas que no llevan una vida tranquila. Y cuando se acercan a Jesucristo y le entregan su vida, pueden sentir que antes lo tenían todo. Pueden sentir, pero después que le entregan su vida a Jesucristo, pueden ver que ese todo que ellos llamaban es nada con relación a la paz, al gozo, a la felicidad que comienza a embargar la vida cuando uno comienza a vivir conforme a los planes de Dios. Y el hecho de saber que tenemos salvación y vida eterna, ¿verdad? Que únicamente podemos encontrar en Jesús. Ya para finalizar, Erika nos va a comentar qué nos dicen los últimos versículos de Mateo 20, del 20 al 27. Coméntanos, Erika. La Santa Biblia en Mateo 20, 20 al 27 nos dice: Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. La mujer contestó: Te pido por favor que permitas en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús
Los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Santiago y Juan, los hijos del trueno, todavía estaban más preocupados por su propio futuro que por la salvación de los que los rodeaban. Jesús les pregunta si estaban dispuestos a pasar por los momentos difíciles que él tenía que enfrentar. Ellos dicen que sí entendían a qué se refería Jesús en ese momento. El mensaje de Jesús es claro. Es un llamado a dejar de pensar en ser superiores, mejores o más importantes que otros, y servir sin esperar nada a cambio. Existen dos puntos importantes en esto que nos estás comentando, Erika. Por una parte tenemos que los discípulos no entendían plenamente lo que Jesús les estaba diciendo que él iba a afrontar en su ministerio, todas las pruebas que tendría que afrontar. Y por otra parte vemos que aunque ellos habían pasado ya tiempo con él y habían visto que su ministerio era al servicio, para ayudar y suplir las necesidades de los demás, ellos parece que no habían entendido que esa era la base del ministerio de Jesús, precisamente, el servicio. Ahora, Viorel, ¿cómo nosotros podemos evitar tener el reconocimiento humano o aplausos cuando nosotros estamos sirviendo a otras personas? ¿Será bueno que tengamos este reconocimiento o no? Malo no es tener reconocimiento. El reconocimiento no es malo. De hecho, es bueno. Nosotros debemos de educarnos a reconocer los dones, los talentos, las cualidades de los demás. Y cuando alguien te reconoce tus cualidades, esto también es bueno porque te ayuda a mejorar y te da cierta satisfacción. Lo malo es hacer el servicio, hacer esfuerzos y sacrificios, incluso el sacrificio supremo, dar la vida por Jesús, pero buscando la vanagloria, buscando el reconocimiento, buscando los aplausos. Unos hacen grandes sacrificios en la vida. Hay gente que dona cantidades de dinero, pero luego va a la tele, le hace una buena publicidad, muchos aplausos. Entonces, esto es malo, buscar estas cosas, no recibirlas. Si uno las recibe, no hay problema. El problema es hacer la motivación con cual haces tú este servicio y este sacrificio. La mayoría de nosotros, la mayoría de las veces, estamos haciendo de esta vida el objetivo supremo, de cómo vivir mejor aquí, de tener más y de recibir más. Y en esto de servicio, ¿qué es lo que busca Dios en ponernos a nosotros a servir? Dios lo que busca es que encontremos el verdadero sentido de la vida, la verdadera felicidad, porque la verdadera felicidad está en servir, en ver una cara sonriente porque yo le hice un favor, ver un niño contento porque ayudamos a restaurar su salud, ver a una familia resguardada en una casa digna porque nosotros fuimos colaboradores. Ahora, si yo estoy buscando que como recompensa se me den reconocimientos o aplausos, entonces ya tengo mi pago ya lo recibí aquí. Exactamente. Pero si yo todo lo hago por servicio en el nombre de Dios, entonces es Dios quien me debe. Y Dios debe pagarme. ¿Y con qué Dios ha prometido pagarnos? Dios ha dicho que si en esta vida corta, de 60, 80, 100 años, has sido fiel, la has usado para servir, entonces Dios dice, en lo mucho te pondré, te daré larga vida
porque así vale la pena vivir una vida de servicio. Que interviene la arrogancia, el ego. El motivo no es el amor, el motivo no es el sacrificio propio, sino recibir estos aplausos. Por eso los reconocimientos en este momento llegan a ser malos. Y los aplausos Sí. lo que van haciendo es llenarnos de más orgullo de más todavía. orgullo. Caemos más profundo. Y luego estamos como el joven rico, igual nos sentimos vacíos, porque Y teniéndolo seguimos, todo. exacto, aún teniendo todo, seguimos sintiendo ese vacío. Yo creo que también eso es algo de reflexionar en esta mañana, ¿no? O en este día, que nosotros sepamos que en Jesús podemos encontrar todo lo que necesitamos y que ese amor que nos lleva a nosotros a Jesús permite que podamos amar a las personas que están a nuestro alrededor. Y como ustedes dicen, amando o sirviendo a otros, nosotros logramos sanar también nuestras heridas. Porque cuando una persona está triste o está llena de problemas y comienza a fijarse en el que está a su alrededor, que puede estar peor. Que tiene problemas mayores. Sí, que puede tener problemas mayores, Exactamente. entonces al ver esos problemas ya los nuestros comienzan como a disminuir y encontramos el verdadero propósito de nuestra vida. Ahora bien, pastor, tomando en cuenta todo lo que hemos hablado hoy, ¿cuál debería ser nuestra decisión? Y nos termina también despidiendo con una oración. Nuestra decisión debe ser comenzar a vivir de acuerdo a los planes de Dios. Porque si ya hemos experimentado, si ya hemos vivido conforme a los planes nuestros, conforme a los planes que hemos aprendido en esta vida, llegó el momento de experimentar con Dios. Y quiero decirles que todos los que han decidido seguir a Dios, seguir a Jesucristo, a Dios y su palabra, su final ha sido un final lleno de felicidad, lleno de paz, y han asegurado la vida eterna, han asegurado la continuidad de la vida en un mundo mejor, en el Edén restaurado, en la tierra nueva. Ahora, aquí en esta vida, nosotros necesitamos, toda persona necesita darle una respuesta al Señor, porque Dios va a venir a implantar su reino, pero toda persona está obligada a darle una respuesta, si lo acepta o lo rechaza. Si está en armonía con su palabra, en obedecerla, que se llama humildad, en yo poner a un lado mi manera de vivir y adoptar la manera cristiana, la manera de Dios, entonces adoptar las normas del cielo para mi vida y desprenderme un poco de las formas terrenales o mundanas. La misma Biblia dice que el mundo se opone a Dios, y si se opone a Dios, entonces se opone también a la calidad de vida que necesitamos o queremos los seres humanos, porque quien tiene a Jesucristo tiene la vida, y la vida es lo máximo de nuestra existencia. ¿Es más importante el vestido que el cuerpo? Eso lo preguntó Jesús. ¿Es más importante el alimento que el cuerpo? Eso lo preguntó Jesús. ¿Qué es más importante, todo lo que acumulas o la vida? La respuesta es, lo más importante es la vida. Por lo tanto, si Dios te dio la vida y también te está diciendo cómo debes vivirla, debes obedecerle, ser humilde, reconocer tus faltas, arrepentirte por haber vivido tu propia forma o estilo de vida y comenzar a vivir en novedad de vida conforme a los propósitos de Dios. Amén. Y estoy seguro que de esa manera dirás que así provoca vivir y vale la pena vivir. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tomar esa decisión de una manera valiente y incluir sus planes en nuestras vidas. Señor Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, podemos ver claramente en tu palabra que lo mejor es seguir